¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo leer un plano de cimentación, el cual forma parte del conjunto de planos estructurales que conforman un proyecto. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien amigos, este es un plano de cimentación. Vamos a explicarlo a grandes rasgos. El plano generalmente contiene lo que son todas las indicaciones del tipo de cimentación, muros de contención, traves o vigas de cimentación, especificaciones del armado del firme, detalles de constructivos de armado de pedestales, de zapatas, de columnas. Tiene notas informativas, que todo es muy importante y ahorita vamos a ver cómo las tenemos que utilizar. Muy bien, un plano siempre contendrá notas que siempre son importantes. Lo primero que vamos a hacer es ver las notas para ver qué información nos están dando que nos pueda ser de utilidad. Muy bien, aquí nos indica acotaciones en centímetros, nos indica la resistencia del concreto, que en este caso se está manejando 200 kilos por centímetro cuadrado. La resistencia propuesta para el acero de refuerzo es de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Aquí nos da otra nota con los recubrimientos libres mínimos que nos solicita el ingeniero. Nos indica que la cimentación llevará una plantilla de 5 centímetros. Y bueno, estas son notas técnicas. Realmente no hay en sí una nota que afecte directamente a la información que tenemos acá. Les voy a mostrar un corte y una elevación para que más o menos se den una idea del tipo de proyecto que estamos hablando y lo entiendan un poquito mejor. Como aquí podemos ver en esta elevación, el terreno tiene mucho desnivel, es un terreno muy inclinado y va a constar de un nivel que va a estar semienterrado, por lo tanto será un semisótano, un segundo nivel en esta área y un tercer nivel en esta área. Muy bien, aquí entonces lo primero que ya sabemos es que vamos a tener un semisótano, por ende tendremos muros de contención. Aquí estamos viendo un corte. Lo primero que vamos a ver es la simbología. Nos indica que estas líneas diagonales quiere decir que aquí hay un relleno. Por ende toda esta zona será relleno. Y automáticamente esto nos indicará que estos tendrán que ser muros de contención, ya que tendrán que soportar la presión que ejerce este relleno contra los muros. Y acá la simbología nos indica que todo esto es terreno natural. Muy bien, como podemos ver, de igual manera que en la elevación, aquí podemos ver la línea del corte. Vemos que el terreno tiene pendiente y esta zona será un semisótano. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea de cómo es el proyecto, vamos a pasar al plano de cimentación. Vamos a analizar una pequeña sección para que este video no se nos vaya tan largo. Vamos a centrarnos aquí, que tenemos muchísima información para entretenernos. Muy bien, lo primero que veo por aquí es que me hace la indicación que el firme tendrá una H, significa altura. Generalmente en planos constructivos la H significa altura. Nos dice aquí que el firme tiene una altura de 12 centímetros o 12 centímetros de espesor y se está proponiendo que el concreto de refuerzo sea de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Asimismo me está indicando
que debo de poner un armado con una parrilla de varillas número 5 a cada 25 centímetros. Y me hace la especificación que esto solo será en cochera. Seguramente a mí se me hace mucho el refuerzo, pero seguramente el ingeniero lo propuso por el tema del peso vehicular. Entonces, si el cálculo nos dice esto, tenemos que apegarnos a lo que dice el cálculo. ¿Qué otra información vemos por aquí? Estas líneas significan líneas de corte. Más tarde las vamos a ver. Son detalles que nos dan más información sobre el tipo de estructura. Vamos a ver, aquí tenemos lo que es, vámonos por estas letras C. C4, C4, C5. ¿Qué significa la letra C? La letra C significa columna y el número significa el tipo de columna. Por ejemplo, esta es la columna número 4, columna número 5. ¿Cómo voy a saber qué armado llevan esas columnas? Me voy a los detalles y busco esa misma simbología. Por acá tengo las letras C, que son las columnas. Entonces, aquí podemos ver un detalle, por ejemplo, la C4 que ya habíamos visto. En la C4 me está indicando que tendrá una sección de 20 centímetros por 30 centímetros. También me está especificando que voy a tener que reforzar con 8 varillas del número 4, que el número 4 es varilla de media, y también me está indicando que tendré que poner estribos del número 3, es decir, de 3 octavos a cada 20 centímetros. Ahora, el dibujo también me da información. Aquí me está indicando que tendré un anillo exterior y también me está indicando que debo poner otro anillo interior. Entonces aquí ya tengo, en el plano me indicaba, en el lugar donde me indica la C4, que es la columna 4, entonces ya sé la sección 30 por 20 centímetros, sé el armado 8 varillas del número 4, sé el refuerzo con estribos, que son estribos del número 3 a cada 20 centímetros. Ahora vámonos con la siguiente que habíamos visto, que era la C5 o columna número 5. Aquí es lo mismo para el resto de elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, la C7, la C6 y en todas es el mismo procedimiento. Ya nada más vamos a ver esta, que es la columna 5, que ya la habíamos ubicado en plano. Esta tendrá una sección de 30 por 30 centímetros. 8 varillas del número 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varillas del número 4. Y aquí sí me está haciendo la especificación, un juego de estribos del número 3 a cada 20 centímetros. Entonces tendré estribo aquí y estribo aquí a cada 20 centímetros. Doble estribo también me está marcando. Muy bien, aquí creo que es algo muy intuitivo, muy sencillo. Busco en el plano la especificación C5, C4 y ya las puedo ubicar en la tabla de detalles. Muy bien, ya vimos cómo es el tema de las columnas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a caminar un poquito. Las letras K. ¿Qué significan las letras K? En construcción la letra K significa castillo. El castillo es un elemento de refuerzo que no es una columna, es un elemento de amarre que lleva un refuerzo más ligero y de igual forma. Aquí tengo especificado que aquí tengo un K1, un K1. Nos vamos de igual forma, nos vamos al detalle. Aquí tengo las especificaciones de las letras K. K1 me indica que es un
un castillo de 20 por 15 centímetros, esa es su sección, con 4 varillas del número 4 de media pulgada y estribos del número 2 a cada 20 centímetros. Igual cuando nos encontremos el K2 en el plano, nos venimos aquí y aquí está su especificación. Entonces, como podemos ver hasta ahorita, es muy intuitivo el plano. De esta manera es como se va determinando los armados. Muy bien, vamos a ver el siguiente tipo de elemento. Aquí vemos lo que es la TC2, TC1. ¿Qué significa esta nomenclatura? TC significa trave de cimentación o bien puede ser viga de cimentación. En este caso me está diciendo que es la trave de cimentación 2 y la trave de cimentación 1. Vamos a la simbología, a los detalles más bien, y vamos a buscar lo que son las traves de cimentación. Por aquí las encontramos. Generalmente están acomodadas en secciones. Aquí están las P, que son pedestales. Aquí están las TC, que son traves de cimentación. Por acá ya vimos los castillos. Muy bien, en este caso la TC1 tiene una sección de 20 por 30 centímetros con 6 varillas del número 4 y estribos del número 3 a cada 20. La TC2 será un poco más grande, de 40 por 20 centímetros y armada igual, 6 varillas del número 4 y estribos del número 3 a cada 20. Entonces, pues volvemos a lo mismo, muy intuitivo, muy fácil de leer este tipo de planos estructurales. ¿Qué más nos falta de ver? Ok, ya nada más explicamos. Ok, vamos a detenernos aquí tantito porque aquí hay otra indicación de firme. Aquí nos indica que es un firme con una altura de 10 centímetros o 10 centímetros de espesor. El concreto se mantiene igual, resistencia de 200, pero en este caso ya no está armado con varilla. Está armado con una malla electrosoldada 6-6 diagonal 10 sobre 10. Entonces, como este ya es un firme interior donde no habrá mucho peso, ya el refuerzo es más ligero. Y ahora ya nada más vamos a ver lo que es el tema de, si vemos aquí está una indicación que es la P-2, por acá cambia a P-3. ¿Qué significa la letra P? Es pedestal, que es la columna que une a lo que es la zapata con el firme. Entonces aquí de igual forma ya no me voy a detener a explicar tanto. Es el P-2, sección de 30 por 30 centímetros y aquí tenemos su armado. El P-3 es un poco más grande y tiene un juego de anillos, es decir, bueno, en este caso ya es triple anillo. Aquí vemos eso. Nos está proponiendo un anillo exterior, un anillo en las 4 varillas internas y un tercer anillo que unirá estas 2 varillas. Entonces hay que poner atención a todo ese tipo de indicaciones que son muy importantes. Muy bien, ya vimos cómo se identifican pedestales, cómo se identifican traves de cimentación, cómo se identifican castillos, cómo se identifican columnas. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el tema de zapatas y muros de contención. Por aquí tenemos la indicación, se los voy a mostrar aquí. Como ya les había comentado hace rato, esta simbología significa que hay un corte, es decir, que acá más adelante vamos a encontrar un detalle de esta zona. Aquí encontramos zapatas, se identifica con Z4 y encontramos un muro de contención que generalmente se simboliza de esta manera, MC1, muro de contención 1, y se pone un achurado o un rayado inclinado para identificar las zonas que van a tener muro de contención.
Como aquí podemos ver, toda esta zona que está rayada será un área que va a tener un muro de contención. Nada más que hay que poner atención porque toda esta zona tiene un MC1, un muro de contención tipo 1, pero ya esta zona de este lado tendrá un muro de contención tipo 2. Ahorita vamos a pasar a los detalles. Por lo pronto vamos a ver detalles de zapatas y detalles de muros de contención. Muy bien, acá encontramos el plano 2. Hay que tener cuidado, muchas veces no cabe toda la información en un solo plano de cimentación. Entonces en este caso tenemos de hecho 3 planos de cimentación. Aquí podemos ver los detalles de zapatas. Mismo procedimiento, yo ubico lo que es Z1, me vengo a los detalles, zapata 1, zapata Z1. Me indica que tiene una sección de 1 metro por 1 metro o 100 centímetros por 100 centímetros. Y aquí me está indicando que voy a tener en el sentido vertical 5 varillas del número 4 y en el sentido horizontal 5 varillas del número 4. Aquí me está dando un corte. ¿Qué información rescato de aquí? Me está indicando que mínimo la zapata desde la parte inferior del firme al desplante de la zapata mínimo debo de tener 1 metro de profundidad. Aquí me da anotaciones como que debo de tener una plantilla de concreto pobre, que ya vimos la especificación en las notas. Me indica que la altura de la zapata será de 25 centímetros y que el recubrimiento mínimo me lo está exigiendo de 7 centímetros. Es decir, la varilla tendrá que estar despegada de la parte inferior de la zapata mínimo 7 centímetros. Aquí es la misma indicación de estas varillas. Irán en ambos sentidos, 5 varillas del número 4. Y aquí me indica lo que es el pedestal. Es lo que les comentaba. El pedestal es la columna que une la zapata con el firme o bien con la viga de cimentación. Y para todo el resto de zapatas es la misma, se leen de la misma manera. Aquí está la zapata tipo 2, aquí está la zapata tipo 3, que la zapata tipo 3 hay que checar que es una zapata de límite de propiedad, ya que no está centrada, sino que está en forma de L. Vamos a darle una revisada aquí rápido para que no se nos pase algún detalle importante. Muy bien, aquí hay algo interesante. Esta es una zapata doble. Aquí viene la especificación, en este caso es la zapata tipo 5. Me está indicando que tiene un doble pedestal, que estará armada con 6 varillas del número 4 en el sentido horizontal y 8 varillas del número 4 en el sentido vertical. Me indica que tiene una sección de 1,20 por 1,70 y un pedestal estará en el límite de propiedad y el otro estará a 1.075 metros de aquí a aquí, a centro. Aquí tenemos un detalle del cual podemos sacar más especificaciones. Aquí, muy importante, miren, aquí hay una nota importante. Me está indicando que tengo doble parrilla. Esta es una parrilla y esta es otra parrilla. Es muy importante, por eso hay que revisar siempre los detalles, sacar todas las especificaciones que nos indique. Si tenemos dudas, siempre hay que preguntarle al calculista, al arquitecto, al ingeniero, para que no se nos vaya a pasar ningún detalle importante. Por acá tenemos otra zapata doble que ya no nos vamos a detener en ver. Miren, aquí es lo que les indicaba, aquí está la sección. Como lo habíamos visto en el plano de planta, esta sección es detalle de cierto elemento. Si tenemos dudas, tenemos que buscar la sección y aquí encontraremos información importante. Muy bien. Vamos a seguir viendo este plano, igual otra zapata. Ya no nos vamos a detener en esto, es la misma información, se lee de la misma manera.
Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el detalle del muro de contención. De igual forma, como ya lo habíamos visto, tenemos dos muros de contención, el MC1 y el MC2. El MC1 es un muro en forma de T, el MC2 es un muro en forma de L. De igual forma nos venimos aquí a ver el detalle, sección del MC1, muro de contención 1. Igual vemos que tiene una pequeña zapata, plantilla de concreto pobre. Me dice que la sección de la zapata será de 80 centímetros. Tendrá una altura de 25 centímetros de alto. Me da indicaciones del armado, varillas del número 4 a cada 20 centímetros. Vemos que tiene doble parrilla, muy importante. Aquí también me da indicaciones de cómo se anclan las varillas que vienen desde el muro de contención con la zapata. También acá me está haciendo algún tipo de referencia de cómo se une el firme de la cochera con el muro de contención. Aquí me está indicando que tengo que dejar unas barbas de varillas número 4 a cada 30 centímetros para el anclaje de firme. Barbas le llama a dejar una varilla en este sentido para que se pueda anclar al muro de contención. Muy bien. Vemos información acá del armado del muro. El muro va a llevar en el sentido largo varillas del número 3 a cada 25 centímetros, es decir, en el sentido largo. Y en el sentido vertical me está indicando que llevaré varillas del número 3 a cada 20 centímetros. En la cara, aquí muy importante, hay que checar, esta es la cara de relleno. Aquí llevaré varillas del número 3 a cada 20. En la cara interna, es decir, la que me da a la casa o a la cochera, tendré varillas del número 4 a cada 20. Muy importante no confundirse con esta información, porque si no, el refuerzo quedaría al revés y podría ser que ya no trabaje bien el refuerzo. Entonces, aquí me indica que el máximo permitido de altura para este muro de contención será de 3.25 metros. Me da algunas otras notas importantes, como que se debe rellenar en capas de 20 centímetros, compactadas al 95% con material de banco. Todas estas notas es importante que las leas. Acá ya me da indicaciones de cómo se ancla el muro con la losa. Y como ven, tiene mucha información importante que es demasiado intuitiva. No vamos a batallar en leerla. Solamente necesitábamos que alguien nos indicara cómo se leía. Acá vemos el detalle del muro de contención 2, MC2. Nos indica que tiene una zapata o un pie de 1.20 metros. Aquí nos indica cómo se une el armado del muro con la zapata. Nos dice que es una zapata de una altura de 25 centímetros. Nos indica el armado de todas las varillas y nos indica la altura máxima que puede tener este muro. No podemos sobrepasar esa altura. Igual nos da otras indicaciones importantes, como que el recubrimiento que debe de tener la varilla, que no debe estar pegada como mucha gente lo hace, deja pegadas las varillas, incluso se ven las varillas expuestas en algunas caras. Eso no es correcto, por eso siempre hay que seguir estas instrucciones. Y por acá nos indica el espesor que tendrá el muro de contención. Muy bien, vamos a pasar al último plano y a los comentarios finales. Bueno, aquí estamos viendo lo que es el último plano de cimentación. Realmente no nos da mucha más información. Nos da información sobre el CE1, que viene siendo la simbología CE. Es lo que viene siendo los cerramientos, que son las pequeñas vigas que van sobre las puertas y las ventanas.
Aquí nos indica igual su sección y su armado. Entonces ya aquí ya no tenemos mucha más información relevante. Entonces nos indica nada más aquí lo más relevante es que el C4 es un cerramiento acostado, por decirlo así, con 30 centímetros de base y 20 de altura. Y aquí nos hace la indicación en dónde se ubicará en la planta. Muy bien amigos, esperemos que les haya sido de ayuda el video, que les haya ayudado a entender un poquito mejor estos planos de cimentación. Cualquier duda la pueden hacer en los comentarios. Si te ayudó el video, regálanos un like, compártelo si crees que le puede ayudar a algún compañero y nos vemos en la próxima.